votación. Bueno, a nosotros nos tocó 23, 24, 25. Maxi, Camila. ¿Ella es Camila? Ella es Camila. ¿Por la duda? La madre. Si la conocen de otro. De otros videos. ¿Sí la conocen? Bien. Por fin apareció un rey que hizo la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, a mí yo me tomé el tiempo de enumerar las reformas porque me gustó todo lo que hizo y voy a ir recapitulando cosas anteriores que hicieron otros reyes y Josías fue anulando y destruyendo. Bueno, dice que Josías se reunió con todos los del pueblo, empezó a convocar a profetas, a sacerdotes, a grandes y pequeños. Dice que no desestimó ni al más pequeño ni al más grande, sino que trajo a todos y los hizo subir juntos al templo. ¿Sí? Y cuando estuvieron en el templo les leyó el libro de la ley, los mandamientos, y dice que él se comprometió a amar al Señor con todo su corazón, a obedecer los mandamientos de Moisés y a gobernar como Dios quiere. Y dice que el pueblo apoyó la decisión de él y que también se sumó a comprometerse con el Señor. ¿Sí? Y entonces, después de haberse comprometido y haber renovado el pacto con el Señor, lo que hizo fue hacer reformas. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada reforma porque cada reforma tiene un porqué. Lo primero que hizo fue sacar todos los objetos consagrados a los dioses paganos. ¿Sí? Antes de que suceda esto, llamó al sumo sacerdote Hilcías, ¿no? A otros sacerdotes de segundo rango y a los demás porteros. Esos tres grupos, esas tres personas, fueron junto con Josías a hacer todas estas reformas. Como había nombrado Sara, en el templo habían consagrado a Baal, a Asera, y también empezaron con el tema de los astros, y también dice algunas versiones que empezaron a adorar a los signos del zodiaco. Ahí empezó. Ahí empezó los signos del zodiaco. Entonces empezó a sacar todos los objetos que eran de adoración. Además de todo eso, dice que también destituyó a todos los sacerdotes puestos anteriormente por los reyes. Viste que los reyes iban poniendo sacerdotes que iban levantando templos paganos. Bueno, él los sacó de donde estaban, y que además de eso, de sacar todos estos objetos, también sacó una imagen de la diosa Asera, los quemó y no dejó que todos esos restos quedaran en Jerusalén, sino que los sacó afuera de Jerusalén. Si no quería que todos esos escombros queden en Jerusalén. Punto 3, destruyó las habitaciones dedicadas a la prostitución. Dice que en el mismo templo se ejercía la prostitución, tanto masculina como femenina. ¿Sí? Así que él derribó todo eso y también derribó un lugar donde las mujeres dice que se ponían a hacer vestimentas para la diosa Asera. También afuera, todo quemado, destruido. Además de destruir todo el templo, también ordenó a que vinieran todos los sacerdotes de todo Judá para profanar los altares. ¿Qué es profanar los altares? Directamente destruirlos, quemar también huesos, ¿sí? de personas, o sea, fuera sepulcros. Sí, pasó eso también lo vamos a ver. Dice que también profanó el altar llamado Tofet, que era un altar dedicado a Moloch. Dice que en ese lugar los padres quemaban a sus hijos en sacrificio a Moloch. Bueno, eso también lo destruyó. Creo que vos lo habías nombrado, sí, ¿no? Que Manasés había entregado a su hijo. Eso. Bueno, eso también borrado. Afuera, como diría mi, ¿no? ¿Afuera? ¿Por cuánto tiempo? Pero por lo menos este es el término. Bueno, vieron que nosotros hablábamos de los astros que se empezaron a adorar. Bueno, los antiguos reyes habían puesto en la entrada de Jerusalén
habían puesto unos caballos y unos carros dedicados al dios Sol. También los quemó afuera. También destruyó los altares que Manasés había hecho, los que estaba comentando Sara. ¿Sí? Destruyó también los altares hechos en el reinado de Salomón. Vieron que Salomón se había juntado con mujeres de otros reinos, ¿no? Y esas mujeres habían hecho sus altares. Bueno, lo que no hicieron los otros lo hizo él. Destruyó esos altares. También destruyó el altar de Jeroboam. El primer Jeroboam que había hecho pecar al pueblo, que había hecho altares en Betel y en otra ciudad. También hizo lo que los otros reyes no pudieron hacer, o no quisieron hacer, mejor dicho. Eso es lo que decía Cami, ¿no? Cómo se profanaban las tumbas, sacaban huesos de las tumbas, las quemaban encima y los dejaban en los altares. Y luego los destruían. ¿Sí? Entonces, dicen que había una profecía de que un profeta que vino de Samaria había profetizado de que un rey iba a hacer todas estas reformas que yo les acabo de nombrar, y dice que él vio la tumba y le preguntó al pueblo, ¿de quién es esta tumba? Y que el pueblo respondió, esta es la tumba del profeta que dijo que vos ibas a hacer todos este tipo de reformas y toda la destrucción de estos altares. Así que dijo que esa tumba no la toquen y que los huesos queden ahí. O sea que sacó los huesos de todas las tumbas. Sí. ¿Y eso por qué? Porque esa es la forma de profanar un altar. Sacaban los huesos y los quemaban y los dejaban encima de los altares. De ceniza. Claro, de ceniza. Es que la profecía decía eso, que iban a quemar cenizas arriba de todos los altares de los dioses paganos y se iban a destruir. ¿Y tenía nombres el profeta? No, solo dice un profeta de Judá. A ver, algo así. Bueno, ese es la misma tumba del mismo profeta, que tampoco yo encontré su nombre en el capítulo. Y bueno, también dice que destruyó, como bonus track, destruyó los demás altares construidos en toda Samaria, y también mató a todos los sacerdotes que estaban encargados de... Entonces ya reinó en todo Israel, o sea, en todo, en Judá y en Israel. Empezó a destruir todo, sí. De aquí en adelante, por lo menos lo que yo tengo y lo que Gami tiene es reinado de Jerusalén. Se nombra siempre reinado de Jerusalén, por lo menos lo que yo tengo, no se nombra reinado de Judá ni reinado de Israel. Se nombra todo ahí. No sé si ella tiene... Esto está dentro de los 100 años que dijo Lili, ¿no? Como que le iba a dar 100 años más. 100 años de libertad. A Judá. Sí. Claro, porque ahora se viene lo que dice Lili. Bueno, como Sara había dicho de que Josías tenía 18 años, ¿no? No, lo voy a tener acá. Josías tenía 18 años, ¿no? Había sido rey muy joven, y lo que hizo él como para celebrar todo esto fue organizar una Pascua. Dice que fue una Pascua tan grande que no la hubo en todo Israel, en toda la historia. Así que fue inclusive más grande la Pascua que cuando fueron sacados del desierto. Yo veo a Josías como un joven muy distinto a los demás, a pesar de que sus padres se hicieron mal. Él decidió cambiar esa historia y hacer las cosas como Dios quería. Tenemos acá... Fue especial la Pascua. Sí, esa Pascua fue especial. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo no se celebraba. Claro. Porque estaba en el libro de la ley. Claro. Que habían encontrado. O sea, las cosas que ellos leyeron ahí no las sabían. O sea, no fue trasladada. Claro. Hay que pensar que ellos empezaron a crecer y los reyes hacían lo que querían Claro. y no compartían los reinos. Entonces, Claro. cuando leyó se dio cuenta de lo mal que estaban haciendo. Claro, es como que acá el pueblo ya fue uno solo y fue destruido todos los altares, entonces ya no había un culto a otros dioses. Es como que volvieron al inicio. Claro, como cuando el pueblo salió del desierto, ¿no? Y bueno, justamente la devoción de Josías, ¿no? Aparte de todo eso, dice que eliminó a todos los astrólogos, ¿no? Porque había consultores de tarot y todas esas cosas, también los mató a todos, quemó sus huesos, y que no hubo un rey como él en toda la historia.
que haya entregado su corazón a Dios y que haya obedecido los mandamientos. No pude ver si se podía comparar con David, solamente decía eso, ¿sí? Pero dice acá, persiste la ira de Jehová contra Judá. Acá se va a empezar a cumplir lo que decía el Señor de que él estaba muy ofendido con lo que había hecho Manasés, ¿no? Entonces él dijo de que iba a apartar su presencia de Judá, de Israel y de Jerusalén. Lo dice así, como que es muy específico, dividiendo todo. ¿Sí? Y lamentablemente acá tenemos la muerte de Josías. Había un faraón en ese momento que era Necao, y dice que Necao se enteró de que el rey de Asiria tenía algunos conflictos en su reino, y que él fue a un lugar que se llama Megiddo a ayudarle y a ver qué necesitaba. Pero Josías se enteró de este encuentro, y Josías fue a atacarlo, pero el faraón Necao lo mató. Dice que lo mató y hizo que sus asesinos llevaran todos sus restos a Jerusalén y lo puedan enterrar con los demás reyes buenos, digamos, ¿no? En la ciudad de ahí. Y luego dice que Israel hizo a Joacás, el hijo de Josías, lo hizo rey de Israel, de Jerusalén, mejor dicho, ¿no? Cuando empezó a reinar tenía 23 años y solamente reinó 3 meses. Dice que fue encerrado y fue multado con 100 talentos de plata y 1 de oro. Dice que eso fue multado para todo el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces aparece otro hijo que era de Josías, que se llamaba Eliakim, que era luego el faraón le cambia el nombre a Joacim, ¿sí? Y acá es cuando empiezan a poner reyes por poner, o sea que ya había un control de Jerusalén, ¿sí? sobre el pueblo de Dios, ¿no? Entonces dice de que me olvidé de comentar esto. Joacás lo mataron, ¿sí? El mismo faraón. Acá vamos con el reinado de Joacim, hijo de Josías. Bueno, en este caso, para devolverle todo ese tributo o ese oro y esa plata a quien había impuesto este tributo, no hizo como hizo este rey que sacó las cosas del templo, sino que le impuso un impuesto al pueblo, para que el pueblo empiece, según lo que tenía, empiece a dar el oro y le puedan pagar al faraón, ¿sí? Y, ¿El faraón estaba reinando en Judá, entonces? O sea, en Egipto. Estaba reinando en Egipto, pero tenía control. Como el rey de Asiria antes. Claro. Como que de a poco iban tomando control de... Sí. Pero ahora se viene otro personaje muy importante que también la va a desarrollar después, ¿no? Que es Nabucodonosor. O sea, El gran... Está buenísimo. no solamente era que tenía control Egipto sobre Israel, sino que ahora Nabucodonosor va a tomar más control aún. Y dice que sometió a Joacim por 3 años, ¿sí? O sea, hacía lo que él le mandaba. O sea que digamos que Joacim estaba como de adorno nada más en Israel. Joacim ni Joacás, ninguno de los dos hizo lo que hizo su padre Josías. O sea, no tuvo ese corazón como tuvo su padre, sino que hicieron lo peor, como hicieron los anteriores. No, entonces después de esos 3 años dice que se rebelan contra Nabucodonosor, pero que acá también se iba a cumplir una profecía de la cual estábamos hablando, de que Jehová envía tropas contra Joacim. ¿Por qué? Porque Dios se acordaba de todo lo que había hecho Manasés, de cómo había quemado a su hijo, de cómo había derramado sangre inocente
de todas las matanzas que hizo, de toda la idolatría, Dios se acordó de eso y dice que seguía enojado y que no quería perdonar, por más de toda la entrega que tuvo Josías hacia él, que todavía estaba la herida en Dios. Bueno, entonces sigue la muerte de Joacim, luego sigue el reinado de Joaquín, lo que va a seguir Cami, y dice de que ese capítulo empieza, y mi parte va terminando, dice de que Nabucodonosor estaba conquistando algunos lugares incluso de Egipto, y que el faraón, el rey de Egipto, se quedó en Egipto, no quiso salir a ningún lado porque temía de que Nabucodonosor conquiste toda esa tierra. Sacamos el gran cartel y ponemos este chiquitito. Humilde cartelito. Bueno, arrancamos con el capítulo 24 desde el versículo 8, que habla de Joaquín, el hijo del rey que recién nombró Max, Joaquín era hijo de Pacín. Sí. Y Joaquín comenzó a reinar a los 18 años. Y estuvo en Jerusalén y solamente duró también 3 meses. Y Joaquín también desobedeció a Dios, igual que su padre, como muchos. Y durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia, es decir, comandado por Nabucodonosor, fue hacia ese lugar y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Y cuando los soldados ya tenían rodeada a Jerusalén, llegó el rey Nabucodonosor. Vamos a ver, entre todos a nombrarlo. Entonces Joaquín y su madre, ¿qué hicieron? Se entregaron. Se entregaron ante los jefes del ejército, se rindieron y el rey de Babilonia los tomó como prisioneros. Y esto fue cuando Nabucodonosor ya tenía 8 años de reinado. ¿Vamos bien? Nabucodonosor tomó los tesoros del templo del palacio de Jerusalén, rompió las vasijas que había hecho el gran rey Salomón, y se cumplió lo que Dios ya había anunciado. Este rey se llevó a 10.000 prisioneros, entre ellos estaban los oficiales, soldados valientes, artesanos, herreros. Se llevó también, como ya dije, prisioneros al rey Joaquín y a su familia. Solamente se llevó a los líderes del país, a los más importantes, solamente dejó a los pobres en todo Jerusalén. Y Nabucodonosor nombró como a rey a Matanías, que era el tío de Joaquín, para que quede reinando la partecita que quedó en ese lugar, a los pobres, por así decirlo. Y le cambió el nombre y le puso Sedequías, que quedó como rey. Sedequías comenzó a reinar cuando tenía 21 años y duró 11 años. Y Sedequías también, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios, igual que Joaquín, que muchos. Y por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá, y también los rechazó. Como que ya tenía lo que Dios ya iba a hacer, ya no había más chance. Entonces, después de este tiempo, Sedequías se puso en contra de Nabucodonosor, aquel que lo puso como rey. Bien. El capítulo 25 comienza con la caída de Jerusalén. Entonces, durante el 9º año, ya había reinado 9 años Sedequías, el rey de Nabucodonosor fue con todo el ejército para atacar a Jerusalén. La rodeó, construyó rampas para atacarla mejor, y allí estuvo como por casi 2 años, como rodeándola, como que a punto de atacarla. No habían tomado totalmente, pero estaban sitiados, pero durante 2 años. Entonces, desde ese año, al segundo año en que ya estaban sitiados, en Jerusalén empezó a faltar el pan. No tenían que comer toda la gente que había ahí. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura por esas rampas para escaparse. Entonces pasaron por la entrada de 2 murallas junto a los jardines del rey y esa noche escaparon. Mientras tanto, los soldados seguían rodeando la ciudad. Luego los soldados de Babilonia persiguieron al rey Sedequías, que se había escapado, y lo alcanzaron por Jericó. Y todo el ejército de Sedequías, todos los que se habían escapado con él, lo abandonaron,
Entonces atraparon a Sedequías y lo llevaron a donde estaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y como castigo, lo que hizo el rey fue matar a sus hijos, a los hijos de Sedequías, al frente de él, los desgollaron, y a Sedequías se le ordenó que le sacaran los ojos y que lo sujetaran con cadenas y que lo llevaran a Babilonia. Ese fue el castigo de Sedequías por rebelarse a el rey Nabucodonosor. También luego llega alguien que se llama Nabuzardán, que es general del ejército de Babilonia. Era un comandante de la guardia personal del rey y llegó a Jerusalén, y lo que hizo fue incendiar el templo de Jerusalén. Es decir, que en ese momento fue que destruyeron totalmente el templo y todas las cosas que habían, y los soldados babilónicos derribaron las murallas que rodeaban Jerusalén. Este Nabuzardán llevó a Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén, incluyendo a los que se habían unido al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos pobres para que cultivaran la tierra y los viñedos en el campo. Los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraban en las columnas del frente del templo, las bases de los recipientes que yo había dado que eran de bronce, el tanque de agua, todo lo que construyeron en el reinado de Salomón, todo se llevaron, o sea, la desvalijaron y luego la destruyeron. Se llevaron lo de valor y luego ya la destruyeron completamente. Todos los utensilios, cucharones, todo, se lo llevaron. Y era un montón que no era posible contar todo el valor que se llevaba. Se llevaban las columnas, todo lo que habían construido. Y además Nabuzardán apresó al jefe de los sacerdotes, a Sofonía, a Seraías y a todos los encargados de vigilancia del templo. También apresó a los capitanes del ejército, a 5 ayudantes, a 70 líderes del pueblo. A todos ellos los apresó, pero Nabuzardán se los llevó a un territorio donde el rey de Babilonia ordenó que los mataran. Es decir, que mataron a los líderes, mataron a los que estaban en el sacerdocio, mataron a los importantes. De esta manera, casi todo el pueblo de Judá fue sacado de su país. Es decir, que fueron deportados, fueron llevados cautivos, algunos, y a otros los mataron. Luego, Nabucodonosor eligió a alguien para que quede reinando ese lugar, que es Gedalías, para que fuera gobernante de todos los que quedaban en Judá. Cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres se enteraron de esto, fueron a ver a este rey Gedalías, que entre ellos había un tal Ismael, un Johanán, a Seraías y a Hazanías. Y Gedalías les juró que si se quedaban en ese país y servían al rey de Babilonia, les iría bien y que no tendrían por qué temer a los oficiales de Babilonia. Esto entramos, les cuento un poco el contexto, estamos cuando estaban llevando cautivos a toda la gente de Israel y Judá hacia Babilonia, y este nuevo Gedalías, que lo habían puesto como rey, en ese momento no está acá en Segunda Reyes, pero da referencias al libro de Ezequiel y también de Jeremías. Entonces allí el profeta le estaba diciendo como de que haga caso, de que se someta al rey de Babilonia, porque esto era parte del castigo de Dios por todo lo malo que hicieron. Entonces este Gedalías tenía consejo del profeta, diciendo les conviene someterse al rey de Babilonia. Entonces vinieron estos, los que nombré Ismael y a los otros más, queriendo hacer lo contrario. Y Gedalías cumplió 7 meses gobernando ahí. Entonces Ismael, que era descendiente de los reyes de Judá, llegó con 10 hombres y lo mató. Y mató también a los judíos y a los babilonios que lo apoyaban. Entonces toda la gente, desde el más joven hasta el más viejo y los oficiales, huyeron a Egipto porque tenían miedo de los babilonios. Entonces como que fueron en contra de que aún lo que es el consejo del profeta de Dios. Estamos ya terminando y se acuerdan de que Joaquín había sido tomado cautivo, él y toda su familia se fueron llevados a Babilonia. Joaquín ya tenía 37 años viviendo en Babilonia, ya ahí hubiera pasado mucho tiempo. Entramos un poco en contexto.
¿Se acuerdan de la primera deportación, que fue cuando tomaron a Joaquín y a su familia? Bueno, en esa misma deportación que se llevaban a mucha gente, entre ellos, ¿saben quién estaba? Daniel. Que el Daniel, mismo que conocemos, que estuvo en la fosa de los leones, bueno, él estaba con todos los que se llevaron cautivos. Era joven, todavía no habían empezado, pero... Y se llamaba diferente también, ¿no? Él era Daniel, después le cambiaron el nombre. Ah. Entonces, entre uno de ellos. Ahora, cuando Joaquín es liberado, pasaron 37 años, ya había pasado todo lo que conocemos de Daniel. De que oraba, de que le reveló los sueños que tenía el rey Nabucodonosor, todo ese tiempo, porque a los 37 años de que vivió en Babilonia ya no era el rey Nabucodonosor, sino Evil Merodach. Comenzó a reinar ese país y Evil Merodach sacó de la cárcel a Joaquín. Lo trató bien y le dio un lugar de importancia entre los otros reyes que estaban en Babilonia. Así que Joaquín dejó de usar esa ropa de prisionero y comió, y el resto de su vida comió con el rey, y además todos los días recibía dinero para sus gastos personales. Todo esto estamos en contexto de lo que está pasando, en lo que todavía no vimos y lo que no apareció acá, que es como lo que le dije, que en la primera deportación hubieron 3 deportaciones en Israel, que se lo llevaban a Babilonia. En la primera, que fue durante el reinado de Joaquín que vimos, que fue en el 598 años antes de Cristo, allí se encontraba Daniel y Ezequiel, el profeta Ezequiel. Allí ellos se desarrollaron una vida y luego ellos desarrollaron su vida en Babilonia como cautivos. Luego ellos iban a volver cuando iba a empezar la reconstrucción del templo que lo destruyó Nabuzardan. La segunda deportación fue cuando Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, como lo vimos, que al final mataron a sus hijos, les sacaban los ojos y se los llevaron a Babilonia. Esa fue la segunda. Y la tercera fue cuando Nabuzardan destruyó completamente el templo. Durante esas 3 deportaciones, en Babilonia, durante todo ese cautiverio, nacieron también 2 personas importantes, que las vamos a estudiar, que es Esdras y Nehemías. Ya nos vamos acercando. A ellos Dios los va a usar para reconstruir este templo que destruyeron por completo. También en Jerusalén, cuando estaba todo esto pasando, estaba el profeta Jeremías, dándole instrucciones a este que nombré, Gedalías, de que no se pusiera en contra del rey, como dije, sino que se someta porque era mandato de Dios, de que era castigo, de que los iban a tomar como cautivos. Entonces, luego, también, durante toda esta gente de Israel, de Judá, que fueron cautivos, durante todo ese tiempo que estuvieron, luego de mucho tiempo, también en territorio babilónico, nació la que después sería la reina Esther. Así que todo esto que quizás vimos, y que muchos nombres, pero también nos entran en contexto de lo que vamos a ver después, de que quizás son nombres más conocidos, más historias que un poquito sabemos, pero la vamos a estudiar mejor. Así que todo esto es como la presala de todo lo que vamos a vivir. Y también todo lo vamos a ver en Crónicas, que es como también un repaso de todo lo que vimos y quizás lo vamos a explayar mejor. Así que así termina el capítulo 25, termina Segunda de Reyes. Así que como maestra mala vamos a hacer un repaso de todo. No, pero acá tengo todos los reyes que pasaban. O sea, todos los reyes del reino del norte de Israel y todos los reyes de Judá, el reino del sur. Todos los que hicieron lo bueno y todos los que hicieron lo malo. Son un montón de nombres y seguramente que todos los conocen porque en todas las clases algunos les han tocado. Como Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocasías, Atalía, la hija de Jezabel, Joás, Amasías, bueno, un montón. Casi todos, por ejemplo, algo que me di cuenta, en el reino de Israel, todos hicieron lo malo delante de Dios. En el reino de Judá, algunos hicieron lo malo, algunos hicieron lo bueno. Y en lo que es el reino de Judá, trataron siempre de que el rey sea de parte del linaje de David.
Cosa que en Israel no, era, bueno, alguien venía, se rebelaba contra el rey, lo mataba, era rey. Y bueno, casi todos hicieron lo malo delante de Dios. Entonces en el reino de Judá, algunos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo. Así que bueno, terminamos Segunda de Reyes, muchos nombres, pero todo nos deja una enseñanza de que estaba el camino de hacer lo bueno, de obedecer a Dios. Quizás algunos por ignorancia, porque no tenían, como compartía Sara, el libro de la ley, todo lo que tenían que hacer lo bueno. Otros sí, se rebelaban. Y muchas cosas que también la podemos tomar para hoy, de qué es lo que nos conviene, qué es lo que le agrada al Señor. Así que bueno, terminamos Segunda de Reyes. Luciano. Ah, bien. Última clase de Ruti. Bueno. Se reemponchó. Hago Ahora así. Miro para acá, la Así música es. tapada.